el gobernador de Caracas, que era partidario del régimen de Andueza, él huyó ahí, pues. Entonces el barco estuvo a punto de ser cañoneado en el puerto de La Guaira, pero afortunadamente fueron puros falsos zafarranchos, Sí. porque no hubo nada. Y ahí también, en ese barco, en 1919, López Méndez, Luis Alfredo, sí, el gran maestro. el maestro, salió de La Guaira en 1919 con $75 Caramba, a que era recorrer un el mundo. realero en esa época. Mira, y ahora también por el cambio. Bueno, pero el Filadelfia, hay que ver que es un barco que duró más que un pantalón de pana. Porque fíjate, el profesor Clara acaba de decir que en 1892 hubo ya ese zafarrancho. Y en el 19, ya todavía Luis Alfredo López Méndez, muchachito, padre de 17 años, viajó. A mí me gustaría que enfocaran nuevamente al Filadelfia, pero para que vean la doble imagen, que es lo que da la tercera dimensión en estas fotografías estereoscópicas. Como les dije, las mías son de 1857 a 1870, estas son de 1911 a 1914. Es muy conveniente, ahora que nombraste a General Andrade, que dentro de tus investigaciones sacara esa serie de periódicos guaireños, que verdaderamente La Guaira tiene una gran tradición periodística. Bueno, aquí está, muéstralo tú, el jornalero. Este semanario pertenecía a lo que se llama la prensa obrera del país. Era partidario de la candidatura de Andueza. Es decir, Sí, bueno. o del continuismo de Andueza. No, de la candidatura. Sí, de la porque candidatura. los presidentes en esa época duraron 2 años. 2 años, un pero bienio. Después Andueza quiso reformar la constitución para estar 4 años y por la revolución legalista con Crespo. Mira, pero tú tienes un periódico ahí que tiene un epígrafe. Léelo, primero el epígrafe. No, léelo tú, El Gigante, que tú vale, tienes... Pues, el locutor eres tú tienes una excelente voz. Es que me perdieron los anteojos. Bueno, ponte. Bueno, yo no los encontré. Pero veme buscando el qué. No, ya después, porque a mí me llamó mucho la atención. Este se llama El Gigante. Lo vas a leer. Está por acá. La Guaira, 29 de abril de 1893. Año 1, mes 1, número 4. El Gigante. Condiciones. Este periódico verá la luz pública las veces que lo crea oportuno. Se venderá el pregón por cuanto a bien tengan a dar. Y sigue el radical principio de la incanjeabilidad. Eso de la incanjeabilidad es muy importante explicarlo, porque este periódico lo que quería decir que no le iban hasta que si mándame todo el periódico te mando el mío, no, sino que eso sí, además no eran muy ambiciosos, a lo que quieran dar. Bueno, vamos a seguir leyendo porque al final es buenazo. El Gigante se quita el sombrero para saludar a los hombres de buenos principios y agarra la cachiporra para castigar a los malandrines. El Gigante, el director tenía un seudónimo que era Castro Ramón López, padre del ilustre. Sí, el padre de él. Gran historiador, gran escritor, gran cuentista. Gran cuentista. Ahora, aquí tenemos otro tiene un nombre sumamente popular. El Puntapié. El Puntapié. La Guaira tuvo en el siglo pasado, yo tengo pesquisado, de 1845 a 1900, tuvo más de 80 periódicos. Entre ellos, pues, hay uno que hicieron esta historia, como el Diario de La Guaira. El Diario de La Guaira es muy famoso. El diario tuvo 3 directores, se mantuvo durante 13 años. Creo que ha sido uno de los diarios, porque era un diario, es decir, que salía todos los días, pues. No, y además que unos diarios muy explícitos, porque ellos además en las noticias dan los precios, incluso los viajeros que llegaban y los viajeros que salían, no solamente por la Rada, sino por el ferrocarril inglés. Sí, fíjate. Entonces, por ejemplo, llegaba un chino o un turco, como se decía aquí, porque Venezuela, desde Albania hasta la Mesopotamia, todo el que nacía ahí le decían turco, por razones del Imperio Otomano, ¿no?
Y entonces como los nombres eran muy enredados, Juan Martínez, Pedro Pérez, está bien, pero 2 chinos y 3 turcos. Fíjate, y así salían en los periódicos. Karemi, fíjate aquí, ¿no? En esa época se iba a Naiguatá por barco, ¿no? No existía la carretera y con motivo de las fiestas de la Virgen de Coromoto en septiembre. ¿Qué año es este? Este es de 1895. Ajá. Fíjate que a Naiguatá se iba por barco en el vapor, Paparo. en el Paparo. Ese vapor era famosísimo, el vapor Paparo. Pertenecía a la línea de ferrocarril de Carenero. Sí, de los Crasus. Bueno, Bueno, mira, a propósito, para que la gente vea yo tengo en la crototeca esta foto que es de 1871, para que el público televidente vea cómo se vestía la gente en La Guaira en esa época. Fíjense el pumpá, ¿no? Y la levita, harta elegancia, ¿no? Y con ese calorón y todo, pero la gente bueno, La Guaira siempre ha tenido mucha categoría en todo sentido. Ahora, fíjate, este diario, La Estudiantina, ese era un diario, semanario de carácter educativo. Mire, hablando de semanario, me acordé por asociación de ideas, que esto es muy importante. Breca, ese gran humorista, ese gran, ¿cómo te diré?, poeta festivo y prosista de tanta chispa. ¿En qué periódico esto escribiría? Breca, en La Guaira, él escribió en el diario de La Guaira, con el seudónimo de Guaracarumo. ¿Cómo? Guaracarumo. Guaracarumo. Breca era conservador, entonces él pues en su escrito era sumamente agudo, atacaba el guzmancismo y inicialmente cuando él escribe para preservarse de Guzmán, él utilizaba el seudónimo. Pero una vez que Breca se inicia en el periodismo, él continúa, él se viene a Caracas y aquí saca un diario, un semanario, famoso llamado El Punch. No, pero Breca era guaireño. Sí, Breca nació pero en La residente Guaira, en Caracas. En Caracas. Él en El Punch, que salió en 1890, tiene unas condiciones sumamente especiales. Dice así: este periódico no hablará ni de asuntos particulares, ni de política, ni de asuntos privados, ni de nada. Hablará de todo lo contrario. Bueno, por cierto que a mí me parece que ya que tú estás haciendo todas esas investigaciones guaireñas, un hombre digno de que se le publique una biografía para el cuatricentenario de La Guaira sería Breca. Ahí te dejo eso. No, ahí quede eso. Karemi, no solo la biografía, sino Breca, a Dios gracias, tiene sus libros. Él sacó un pequeño periódico en La Guaira que se llamó Páginas Guaireñas. En 1884 él compiló los versos y la obra de teatro, y ese periódico existe, pues, ya transformado en libro. Yo pienso, pues, que como un merecido homenaje a La Guaira próxima a tener 400 años, que Breca tiene, pues, que ser reeditado. Y no solo página guaireña, sino sus periódicos, su artículo periodístico, porque es un gran escritor costumbrista. Breca era casado con una sobrina de Sales Pérez, con Trina de Pérez. Con Trina Breca, con Trina Pérez de Breca. Entonces, bueno, existía una íntima relación, pues, entre Breca y Sales Pérez. Y ambos eran colaboradores asiduos del Cojo Ilustrado. Del Cojo Ilustrado. ¿Breca murió en 1903? No, Breca nació... 7. No, en el 6. Él nació en 1835. Murió con sus añitos entonces. Murió... mira, hablando de Breca, de todas las personalidades guaireñas que hemos nombrado, como por ejemplo Castro Fulgencio López. Ese es otro digno que se rescate, pues. Sí. Que se reimpriman su... un guaireño insigne. En mi libro Sabor de Caracas hago yo la historia de Alma Llanera y naturalmente publico esta foto de don Pedro Elias Gutiérrez,
guaireño neto y nato que, bueno, hizo el segundo, el himno popular de Venezuela, Alma Llanera. La música, ¿no? Sí, la música con letra de Rafael Bolívar Coronado. Entonces, ya hemos nombrado, para hablar de La Guaira hay que hablar de este hombre y sobre todo de su gran banda, la banda marcial. Ahora, hablando de una Guaira, digamos, menos remota, un poquito más reciente, ¿por qué tú no sacas una foto de Jaime Albane por aquí las veo? Ajá. Esta, por ejemplo, es una calle... Vamos a sacarle el plástico. Yo de niño me acuerdo mucho, porque mi abuelo y mi padre fueron... Bueno, aquí está la Plaza Vargas. Y esta es la calle donde hoy está el Museo de Bulton, ¿no? Sí, sí. Pero Vamos a ver la esta. que va paralela al puerto. Pero antes, vamos a ver esta, ¿no? Ah, bueno, cómo no. Esta es Explícala porque esta es muy interesante. Esta es la filmación. Esta es una foto de Albane, quien trabajó como fotógrafo de gráfica fija en La Balandra. Foto fija. Foto fija. Aquí está... La Balandra Isabel. Sí, pero esta es la actriz Virginia Luque, Que argentina. canta aquella canción bellísima con Arturo de Córdoba. Por cierto que el guión fue de Aquiles Nazoa y la música del maestro Serrano. Exacto. No, y esa, incluso yo estaba en México el año 49, 50, y en un cine cercano al Hotel Regi, ese gran hotel que se cayó en el terremoto, vi el estreno en México, un país de tanta categoría fílmica, el estreno de La Balandra. Porque esa película fue muy buena. Ese es un clásico del cine no, desde luego. nacional. Mira, pero la foto que... Aquí la tiene. Ajá. Vamos a verla. Esta es muy hermosa porque por aquí bajaban los turistas y caminaban todo esto que era un ambiente extraordinario de frutería, de ventas de postales. Del oro. ¿Ah? Del oro. De loros también. Loros que sabían hablar, loros bien entrenados. Y los compraban y se los llevaban para el extranjero y como cosa... Sí, porque esa era una gran industria, así como es la industria del oro. En esa época era la industria del loro. Se vendía mucho loro en este país. Yo creo que por eso se acabaron, porque yo tengo uno en casa, pero como que me resultó un poco mudo. ¿Viste? Hay una postal que yo tengo de la Guaira donde dice, y usted llega a La Guaira y puede viajar a los Andes. Es decir... no, claro, porque la Grace Line y otras empresas navieras, antes de existir la aviación, ¿no? Vendían en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en Baltimore, vendían a Venezuela, mejor dicho, a La Guaira, Caracas, como los Andes. Como los Andes. Y de verdad es que es una de las últimas estribaciones, ¿no? La cordillera de la costa. Pero los museos se tragaban el asunto que estaban en los Andes, pero sí es verdad que se llevaban una maravilla. Primero, la llegada a La Guaira en barco es preciosa. Después, la subida a Caracas por tren, algo maravilloso. ¿Sabes lo que es aquella cantidad de curvas, aquella cantidad de túneles? O por la carretera, que caray, le roncan los motores. Aquí siempre se ha dicho, y lo hemos comentado en este programa, que pasaba una muchacha así muy curvilínea y decía, ¿cómo esa muchacha tiene más curvas que la carretera de La Guaira? Aquí tenemos, mira, fíjate, yo te voy a mostrar esta foto. Esta es una de las estaciones de agua del ferrocarril. Esta foto una de las que consiguió, creo, Hans Neumann en Nueva York. Exactamente, es una reproducción. Exacto. Esta es una Bueno, mira reproducción. la elegancia. Eso es en Curucutí. En Curucutí. Ahí el tren tenía que pararse, pues, porque date cuenta, fíjate, que el tren viene sumamente exhausto. Fíjate, Sí, el porque penacho de humo. además, el penacho de humo significa eso. Esa era una estación de agua porque el tren tenía 4 Si yo me estaciones. acuerdo, había un gran tanque allí. Por Y cierto le que echaban por allá agua. en aquel atril a mí me gustaría que me pasaran, porque se me quedó por ahí la revista El Farol, donde yo hice un trabajo sobre esta tierra de gracia. Esta tierra de gracia. Que es en Venezuela, pues, cuando el Farol dedicó una edición entera a las bellezas venezolanas aprovechables para el turismo. Entonces, da la casualidad que aquí tengo la estación de Curucutí y una vista muy hermosa de
de La Guaira desde el Cerro El Colorado. Bueno, ahí está desde la vista desde el Cerro El Colorado. Y arriba, y creo que ahí se Otra ve... estación de agua. Ahí está la estación de agua que tú nombrabas, fíjate. Bueno, mira, yo ahora estoy viendo ese tanque y lo veo como una pistolita a medio. Y yo de niño veía ese tanque gigantesco. Porque el ferrocarril tenía que vencer en una distancia corta mucha altitud, pues. Y para eso inventaron un zigzag, un trazado en zigzag. Exacto, Se precisamente. devolvía, ¿verdad? Y había la estación del zigzag donde vendían unas empanadas que le roncaban todos los motores. Que por cierto dice Lucas Manzano en una crónica que las empanadas tuvieron mucho auge hasta que alguien inventó que eran de gato. Sí, de gato, pues. Sí, esa sería la competencia. Eso se llamaba Pedro García. Bueno, y Pedro, digamos, la horquilla. La horquilla. Esa era una curva, quizás la curva más extraordinaria que ha habido en cualquier país del mundo. ¿Quién era esa? La horquilla, que la llamaba la horquilla, pero era una horquilla. Por cierto que cuando estamos hablando de la vista tomada desde el Cerro del Colorado, vale la pena decir que La Guaira también en una época fue taurina. Y tiene una curiosidad, que el Circo del Colorado, en 1921, lo inauguraron. Lo reinauguraron. Bueno, sí, Julio Mendoza, niño segundo, y su padre, Vicente Mendoza, el niño. Es decir, que torearon padre e hijo, alternaron, y una vez yo le pregunté a Julio, que era muy contemporáneo y muy amigo de mi papá, yo le tenía mucha confianza. Le dije, Julio, cuando tú toreas con tu papá, saldrías cómodo, ¿verdad? Más tranquilo, con menos competencia. Y me dijo, no, todo lo contrario, papá me tiraba el codillo. Toreros de mucho Ahora, pundonor. el circo del Colorado lo hicieron el 28 de octubre de 1882, la época de Guzmán. Con motivo del día de San Simón. De San Simón. Porque todas las celebraciones en este país eran el 28 de octubre por el onomástico de Libertad. Y cuando uno lee el Heraldo de los años 1900, 1906, porque el Heraldo tuvo una larga vida, tuvo 13 años, uno nota mucho... El Heraldo guaireño. El Heraldo guaireño. Uno nota muchas crónicas taurinas, pues. Hay una sección, una columna que se dice de todo un poco. Ahí hace muchas referencias a los toros en La Guaira. Sí. Mira, yo tengo aquí una foto. Las anteriores de 1867 y 57 son de Federico Lessmann, pero esta es de su hijo, Federico Carlos Lessmann. Es la compañía Guipuzcoana, la foto, una foto hermosísima de este monumento perdurable que es la Guipuzcoana. Por cierto que yo tengo otra que ahorita la tengo medio traspapelada, donde el mar llega casi hasta esta columna, ¿no? Por cierto que llega a esta columna y se ven unos botes amarrados allí donde está la columna. Es decir que el mar llegaba hasta ahí y resulta, hasta aquí llegaba, y resulta que después la estación del ferrocarril está aquí enfrente. Esa columna, de esa columna no queda ni rastro, ¿verdad? Nada. Únicamente y además el aspecto que tiene hoy en día la Guipuzcoana es muy hermoso, pero antes allí había enfrente, en donde está la estación del ferrocarril, una plaza preciosa. Con huberos. Con huberos y una gran arboleda, en todo sentido. Ahora mira, ya que nombramos a La Guaira taurómaca, hay que recordar un poquito, y eso sí voy a tener el gusto de mostrarlo, que es que La Guaira tuvo un equipo de béisbol extraordinariamente agresivo, que era el Santa Marta. Entonces aquí en esta portada de la revista Montana, de la revista M, que con textos de Chiquitín y Teddy, con leyendas mías y fotografías de mi colección, vean aquí por ejemplo un guaireño con el uniforme de los tigres, que llaman los tigres Amario. Ahí está también... Los hermanos Coro, sí, claro. Jugaron en el Santa aquí Marta. Está también el Royal Criollo, los Latinos y el Magallanes. Pero vamos a buscar un momentico, aquí está el guaireño, el equipo, el uniforme de los tigres de Santa Marta, cuyos máximos exponentes eran los hermanos Procopio, Anselmo y Agía Pérez. Mira, tú tienes que seguir
pegándote rolo a tolete, para decirlo en forma vernácula, como de caletero guaireño, porque falta 2 años nada más para que La Guaira llegue a los 4 siglos. Y hay que entusiasmar a todo el mundo también de que un puerto de tanta importancia, de tanta categoría, que por cierto fue el último pedacito de Venezuela que vio Bolívar desde el barco. Y el primero que lo recibió. Exacto. Este es el muelle por donde Bolívar se embarcó en 1827. Y con esta foto despedimos el programa, que es eminentemente histórico, este muellecito de 1827 en foto tomada 30 años después. Así que lo mejor de lo mejor, bueno, guaireño, gracias, ilustre y echarle valor al toro de la historia. Me ha complacido mucho estar de nuevo con ustedes, sobre todo haciéndole este recuerdo emocionado a nuestro gran puerto de La Guaira. Muchas gracias.